tal, jóvenes? El día de hoy quiero platicarles acerca del funcionamiento de una transmisión manual. Prácticamente pues vemos un puño de engranajes ahí colocados, pero la duda es cómo es que se genera o cómo es que se pueden generar velocidades lentas y velocidades rápidas. En realidad la caja sirve para poder compensar los diferentes estados de nuestra carretera. No tenemos carreteras totalmente planas ni totalmente rectas. Por eso es necesario ir haciendo una secuencia de cambios mediante así lo pida la carretera. De lo contrario, iríamos a una sola velocidad, incluso desde la salida del vehículo saldríamos a una sola velocidad, ¿verdad? Entonces es necesario que exista un juego de engranajes. Pero ¿para qué me sirve todo esto? Hay que entender en primer lugar que los diferentes cambios son sistemas en donde nosotros podemos reducir la velocidad o multiplicar. A esto se le llama una relación de multiplicación o desmultiplicación. Cuando hablamos de esto, vamos a tomar en cuenta dos tipos de engranajes: un engranaje motriz o conductor y uno conducido. El motriz es prácticamente el que lleva la fuerza o el que va a transmitir esa fuerza. Depende del tamaño de estos engranajes, se va a generar una multiplicación y desmultiplicación. Tomemos en cuenta que los dos engranajes fueran del mismo tamaño, las mismas vueltas que da el engranaje motriz va a dar el otro al que le vamos a transmitir esa velocidad, van a ser las mismas vueltas. Sin embargo, si por ejemplo el motriz es más pequeño, 2 veces más pequeño, por ejemplo, que el conducido, cuando este engranaje pequeño dé una vuelta, este no va a dar una vuelta. Si es el doble de tamaño, va a dar media vuelta nada más. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Que este está girando a determinada velocidad, pero este va a ir más lento, ¿ya? Por ejemplo, las marchas bajas de una caja de cambios. Ahora, cuando yo ya me voy desplazando, prácticamente las revoluciones del motor se van aumentando porque el motor está andando muy rápido, pero la caja hace que el vehículo vaya lento, no le está transmitiendo la misma velocidad. Ahora, conforme yo voy cambiando, entonces empiezo a multiplicar, ¿ya? Empiezo a generar relaciones de multiplicación. ¿Qué sucede aquí? Que los engranajes motrices se van haciendo un poco más grandes y el engranaje conducido se va haciendo más pequeño. ¿Qué genera esto? Que por ahora, como la situación es al revés, digamos que sea 3 veces más grande que el motriz es 3 veces más grande que el conducido, tenemos una multiplicación. ¿Cómo se genera esto? Que por cada vuelta que dé este engranaje motriz, este pequeño va a dar 3 vueltas, ¿ya? Entonces las revoluciones del motor se aprovechan y se multiplican, ¿ya? De eso se trata el funcionamiento de una caja de cambios. Ahora veámoslo acá. Tenemos en la caja de cambios tres ejes giratorios en la caja. Ustedes ven todo un conjunto unido, pero tenemos el eje de entrada, tenemos el eje intermedio y tenemos el eje de salida. Este que ustedes ven acá está dividido en dos partes. Una parte contiene solo el engranaje de entrada, por eso se llama eje de entrada, y el de cuarta velocidad, y el eje de salida, o también le dicen secundario, contiene el resto de engranajes: el engranaje de tercera, el engranaje de segunda y el engranaje de primera. Muy bien. El eje intermedio es un eje robusto en el cual
tenemos los engranajes que nos van a hacer ya sea generar una multiplicación o una desmultiplicación, pero este es un eje rígido, no se puede desarmar a excepción de sus cojinetes. ¿Qué sucede entonces? Podemos ver el disco de embrague que va dando vueltas, generando así la transmisión de la fuerza hacia el eje de entrada. La fuerza entonces viene, o las revoluciones vienen, o el torque, entran en este eje y pasan automáticamente por esta conexión que existe entre estos dos al eje intermedio, y de ahí se va a distribuir a las demás velocidades, empezando con primera velocidad, que sería esta de acá. Si se dan cuenta, el eje intermedio viene a ser el eje motriz, donde van a estar los engranajes motrices, o sea, los que tienen la fuerza para dársela al engranaje de salida. Entonces viene acá, entra por el primario o eje de entrada, pasa por el intermedio y se dirige hacia el engranaje que vaya a tener conectada la velocidad a través de este manguito. En este caso, si conectamos primera velocidad, va a engranar vale la redundancia, este engranaje pequeño a ciertas velocidades, depende del fabricante, qué tamaño va a tener a comparación del engranaje de primera. ¿Ya? Si es 4 veces más grande el de arriba que este motriz, prácticamente este va a dar una vuelta y este apenas va a dar un cuarto de vuelta. Entonces tenemos una relación de desmultiplicación. ¿Ya? Cuando nosotros desconectamos la primera velocidad, detrás de ella se encuentra la segunda velocidad. Si se dan cuenta en el tamaño de engranajes, el engranaje del eje intermedio que corresponde a segunda velocidad empieza a aumentar de tamaño, o sea, es más grande que el engranaje de primera. Y el de arriba, o sea, el del eje secundario, el engranaje de salida de segunda, es mucho más pequeño que el de primera. Y los dos van, o sea, los dos ya cambian ese tamaño. O sea que de aquí, de ser 4 veces más grande, este va a ser quizá 1,5 veces más grande. O sea, apenas tenemos una diferencia. ¿Esto qué significa? Que si este, digamos, da una vuelta, este puede que dé 3/4 de vuelta, por ejemplo. Apenas, ¿ya? No da la vuelta completa. Pero, si se dan cuenta, a medida que vamos cambiando de velocidad, esto se va aumentando. O sea, la multiplicación ya no es perdón, tanta desmultiplicación como en este, sino que es menor. Ahora, ¿qué pasa en el de tercera? Si se dan cuenta, aquí los engranajes parecen tener el mismo tamaño. ¿Ya? Parecen tener el mismo tamaño. Y aunque existe una mínima diferencia, el asunto es que vamos nosotros aumentando la velocidad porque vamos haciendo ese juego entre los engranajes, ¿ya? Cambiando el tamaño de cada uno. Si estos, por ejemplo, fueran del mismo tamaño, las mismas vueltas que dé el engranaje del eje intermedio que corresponde a tercera, el engranaje del eje de salida va a dar las mismas vueltas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la cuarta velocidad? Si se dan cuenta, en segunda viene la fuerza, se transmite hacia el eje intermedio, sube por este engranaje hacia el engranaje de salida y luego para el eje cardán. En tercera velocidad lo mismo, solo que podría ser que con la misma cantidad de vueltas ya se transmite, ya no tiene que llegar hasta acá, hasta estos engranajes,
sino que se queda en el engranaje de tercera y luego sale. Ahora en el de cuarta, este generalmente se le llama velocidad directa. ¿Por qué? Porque aunque siga engranado acá, pero de todos modos él ya no necesita pasar por todo el eje intermedio. ¿Qué es lo que hace entonces? Agarra la velocidad directa y las mismas revoluciones que están saliendo del motor prácticamente saldrían. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo esta velocidad es conectar el eje de entrada con el eje de salida. ¿Ya? Entonces la fuerza ya viene directa hacia atrás. ¿Ya? Recapitulando un poco, tenemos la primera velocidad en donde la fuerza viene por acá, camina por acá, se viene y sube al engranaje de primera que tiene que estar enganchado a través del manguito. En el de segunda, la fuerza viene acá, cuando está enganchado el manguito, sube por el engranaje de segunda. Así sucesivamente el de tercera viene por acá, sube en el de tercera y el de cuarta que dijimos que pasa totalmente libre. Y así es como se va generando. Cuando el vehículo tiene quinta velocidad, ya tenemos una velocidad mucho más grande. Entonces, esto ya significa que se va a generar una multiplicación. O sea, el engranaje motriz va a ser mucho más grande que el de salida. ¿Ya? Así es como funciona una caja de velocidades internamente. Espero que haya sido entendible. De igual manera el tema lo vamos a seguir viendo en las diferentes plataformas que hemos estado trabajando. Y cualquier duda, de todos modos, estamos siempre en la orden ahí para poder contestarla. Gracias por su atención y hasta la próxima.